tal? Bienvenidos al podcast de Mónica. Nuevamente estamos aquí con ustedes después de un largo receso. Vamos a iniciar con un invitado de lujo. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, el doctor Guillermo Macedo Ordaz. Él es colaborador también aquí de Cedicer, pero además el doctor tiene muchísima experiencia y yo he querido tenerlo como primer invitado de esta, por así decirlo, segunda temporada. Lo he querido tener como invitado porque la verdad es que es una persona muy preparada, es una persona amable, cordial, la gente se siente a gusto con él, he oído muy buenos comentarios de su trabajo y bueno, pues aquí lo tenemos. Quiero que me platique un poco de usted, doctor. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y estamos aquí con todo gusto. Sí. Bueno, pues yo soy Guillermo Macedo, soy doctor en psicología, soy especialista en familia, en la pareja, en adicciones, soy tanatólogo también y logoterapeuta. Ay, qué padre. Oiga, pues va a tener que venir muchas veces. Porque creo que el público va a querer escuchar mucho de usted. Y es especialista en adicciones, me dijo. ¿No lo Sí, mencionó? ¿Sí lo mencionó? sí. Especialista en adicciones, que es algo de lo que vamos a hablar. Pues hoy quisiera que me hablara para que el público lo conociera, supiera de su trabajo. Vamos a hablar como una generalidad, pero obviamente también vamos a hablar específicamente de 3 temas, que es la depresión, la ansiedad y las adicciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es el enfoque que usted sigue para el tratamiento? ¿Qué ejemplos nos puede dar de personas que se han superado? ¿Cómo es el proceso de terapia? Sobre todo, sabe que es muy importante aquí que la gente que ve este canal puede estar informada de lo que es realmente la psicología, de lo que se hace en terapia. Nosotros trabajamos aquí en Cedicer en terapia con varios psicólogos, somos varios psicólogos y también tenemos un psiquiatra. Y nosotros creemos en el trabajo multidisciplinario. Entonces, pero a veces, por ejemplo, personas que se medican, tenemos claro que no nada más es la medicación, sino también hay que tomar terapia. Y a veces personas que toman terapia, a veces sí necesitan medicación, pero en este caso vamos a hablar nada más de la terapia. ¿Qué le parece? Bueno, pues las adicciones es un fenómeno complejo, es un problema multifactorial, que son muchos factores los que pueden desencadenar que una persona entre en las adicciones. Y para Ujú, eso sí es muy importante el trabajo multidisciplinario, porque el ser humano no solamente es biología, es psicología, es sociología, también ahorita últimamente que también está y ya tiene tiempo integrándose lo que es la parte espiritual. Entonces, para el tratamiento multidisciplinario, pues es muy importante. Primero, yo lo manejaría en 4 ejes, muy ujú, importante. El primer eje, que sería la farmacología, o ujú. sea, el medicamento, la parte biológica, cuando la persona, ya después de que se hace el diagnóstico, se llega a la conclusión de que la persona necesita de medicamentos, porque sus niveles de neurotransmisores o químicos del cerebro están desbalanceados. El Ok. segundo eje podríamos manejarlo Ujú. como la psicoterapia, o sea, el apoyo psicológico, que también es muy importante, que aquí nos necesitamos interdisciplinariamente. La psicología a veces puede ser incapaz de sacar solo a una persona En en adicción. adicciones cuando se requiere de medicamento. Y entonces, pero también el medicamento sabemos que no resuelve problemas, solamente ayuda a que se estabilicen. Y aquí es donde los especialistas de la salud, como la medicina, la psiquiatría, pues también tienen que apoyarse mucho de nosotros, de la psicoterapia, de la psicología, para la resolución de conflictos. El tercer eje podríamos manejar, que es el eje muy importante, que es la familia en el manejo de las adicciones, que es ahí donde muchas veces se gestan o se producen los cambios para, para el manejo de las adicciones. Y cuarto eje, yo enumeraría muy importante la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad que tenga la persona, que también se tiene que ver que no es solamente pura fuerza de voluntad. A veces tenemos que valorar esos 4 ejes
Y sí, cuando hay personas que no están todavía muy convencidas en dejar las adicciones, pues entonces se tiene que trabajar en generar conciencia, en trabajar a veces las resistencias que están presentando hacia el no cambio. Entonces, pues es tarea ahí también de la psicoterapia la que va a ayudar, pero sí es muy importante un abordaje interdisciplinario. Y bueno, lo hemos visto, siempre la familia es importante, el medicamento, la terapia y la fuerza de voluntad. Yo creo que eso es básico, pero así como nos lo explica usted, está más claro. ¿Esto va en orden de importancia o no? ¿O son los cuatro igual de importantes? Sí, son igual de importantes dependiendo cada persona es diferente. Hay Ajá. casos donde no se requiere la farmacoterapia, sino dependiendo del diagnóstico, si es una dependencia a lo mejor psicológica nada más que puede estar presentando la persona, un síndrome de abstinencia, una tolerancia. Entonces, dependiendo, hay casos en los que eh, se tiene que usar, adecuar, ahora sí que se tiene que decir como hacer un saco a la medida o una terapia cortada a la medida para cada caso específico. Entonces, hablar así puede ser muy general, pero la terapia se tiene que adaptar a cada persona. Sí, de hecho, eso es algo que muchos pacientes preguntan. Me ha tocado que me preguntan, ¿qué corriente vas a usar? O los que ya tienen un poco más de preparación, o ya ve que todo el mundo ahora busca en ChatGPT cómo son Sí. las terapias y qué es lo mejor. Entonces, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Qué vas a buscar? ¿Qué vamos a encontrar el pasado? ¿Vamos a encontrar el presente? ¿Vamos a trabajar el presente? Yo creo que cada paciente necesita su propio trabajo. La mayoría de los terapeutas tenemos especialidades o maestrías o nos inclinamos a ciertos estudios más que a otras, de unas ramas más que otras ramas. Pero tenemos que tener conocimiento absolutamente de todas las corrientes psicológicas para poder hacer un abordaje integral. Aunque nuestra especialidad sea más enfocada en algo, también tenemos que tener preparación en todas las demás para poder atender y hacer un saco a la medida. Es algo que me se me hace muy importante. Bueno, yo quiero preguntarle, doctor, acerca de las adicciones, porque hay dos tipos de adicciones, comportamentales y a sustancias. Entonces, también, también quisiera que abordáramos un poco tanto las a sustancias como las comportamentales. Si me falla una, me dice, tenemos comportamentales, sexualidad, pornografía, comida, la vigorexia, exceso de ejercicio, la ludopatía, los juegos de azar y el casino y todo eso. Que muchas personas piensan que las adicciones nada más son las sustancias. Alcohol, cigarro, vape o wax, porque pues marihuana, ¿verdad? O cigarrillo, que ya los chavos ya no consumen cigarros, ya consumen vape. Entonces, y bueno, y las otras drogas, ¿verdad? Mucho más fuertes. Y la gente piensa que esas son adicciones, pero a veces hemos tenido aquí pacientes que vienen porque son adictos a la comida, porque son adictos al sexo o a la pornografía o a los juegos de azar, a la ludopatía. Entonces, vamos a platicar un poco de esto. ¿Cómo lo quiere dividir usted? Sí, bueno, pues que se hace una clasificación y entran en dos categorías. Uno es la adicción. Primero tendríamos que definir qué es una adicción, ¿sí? Ujú. Y una adicción es cuando se introduce alguna sustancia y hay un contacto con un organismo vivo y que va a generar alteraciones o inhibiciones del sistema nervioso central y que ahí es donde ya se puede instalar. Hay personas que han tenido consumo, pero no han sido ocasionales, pero no puede considerarse una adicción. Una adicción ya se habla cuando ya está afectando en las tres esferas, que es la parte biológica, la parte psicológica y la parte social. Entonces, sí se puede hacer dos categorías. Una que es el consumo a sustancias químicas que son las que van a generar cambios en el organismo. Y la otra se llama adicciones comportamentales o conductuales u operacionales, que son aquellas como las que acabas de mencionar, todas las adicciones al juego, a los juegos de azar, a los juegos de mesa, a la comida,
la sexualidad, a muchas situaciones, pero son comportamentales y que se tiene que ver también, tratarse como una adicción, ¿sí? Se tiene que ver precisamente como una adicción, ya que se presentan los mismos síntomas. Así como en la adicción a las sustancias químicas, pues se presenta un síndrome de abstinencia, que es ya cuando al organismo le están faltando las sustancias y entonces empiezan a presentar ciertos síntomas. La tolerancia, que es el máximo nivel que puede tolerar un organismo, y que de aquí es ya cuando se presenta una dependencia, cuando el hígado está metabolizando muy rápido ya la sustancia que se ha consumido, y entonces es cuando se requiere más incrementar la dosis. Y entonces, pero también ver lo que es una dependencia psicológica, que es nada más la sensación del consumo para lograr un bienestar, y la dependencia física, que es ya donde el organismo está manifestando y presentando ciertos síntomas que son los que tiene que volver a darse el consumo, ¿sí? Esto es en las adicciones químicas, pero en las adicciones conductuales u operacionales, también se presentan los mismos síntomas. Sí. Perdón, quiero que me explique eso. Quiero detener un poquito ahí, porque mucha gente piensa que si no hay sustancia, no hay adicción. ¿Cómo es que funciona eso? Sí, ¿cómo funciona? Bueno, se presentan los mismos síntomas. Hay una irrigación en el cerebro, hay un secuestro, por decirlo así, de los altos niveles de dopamina que genera la excitación, la felicidad, la alegría, y que entonces la persona empieza a quedar atrapada por sentir placer. Cualquiera de las sustancias van a generar placer. Entonces los juegos, los videojuegos, todas las conductas generan también placer. Entonces hay altos niveles de dopamina, en donde por eso la persona, hay algo que se llama circuito de recompensa, que es donde desde ahí se está alimentando otra vez a que se dé el consumo. De Sí. hecho, yo tenía entendido que es, bueno, aquí tenemos un taponcito, que es como que se apachurra un botón y sale la dopamina, ¿no? Pero esto es en, por ejemplo, las comportamentales. Pero llega un momento, voy y juego, ¿no? Voy y juego y pues, suelta el botón y es como si, dicen que es comparado como si consumieras cocaína, Exacto. de la intensidad de la emoción, ¿no? Y las personas que han tenido este problema del juego saben, es una excitación, un placer. Entonces, luego otra vez y otra vez, pero ya luego tengo que apostar más y luego no perdí. De hecho, yo tengo entendido, por ejemplo, lo del juego, que son jugadores y apostadores. Una cosa son los que van y juegan 100 pesitos, 200 pesitos, 500, según su capacidad. Hay unos que pueden jugar 10,000, pero no les pesa nada. Pero pierden, ganan y ahí se están. Pero hay gente que si llega y está, yo hablé precisamente con una persona que era gerente de casinos y me decía, hablando de esos temas, dice, llega la gente y si gana, se enoja. Necesita perder un poco para luego recompensarse. Y luego, y esa subida y bajada es lo que hace que estemos apretando el botón de la dopamina, pero llega un momento, nos explicaba el psiquiatra, que usted también conoce, el doctor Valencia, que llega un momento en que ese botón ya deja de funcionar. Entonces ya no hay más dopamina. Ya no hay. Entonces hay medicamentos especializados de nueva generación que ayudan a que ese botón vuelva a existir en medicamento, pero ciertamente si no lo trabajamos conductualmente, pues no vamos a poder tener un avance. Sí, el cerebro es muy sabio. El cerebro genera todos los químicos que necesitamos, pero a veces, como se han llegado a abusar de ellos, se empiezan a presentar déficit. Aquí, algo muy importante en ese botón podría ser que a veces son los recaptadores de serotonina, que son los que dejan de funcionar, o están muy bajos los niveles de serotonina en una persona, y entonces hay la incapacidad de estar generando dopamina, ¿sí? Entonces, cuando hablas de ese botón que se está desgastado, es cuando entonces requerimos el apoyo de la farmacología, del medicamento, de la psiquiatría, en donde
se esté generando la elevación de niveles de serotonina, para que estos a su vez están generando niveles de dopamina, y que después el medicamento se tiene que hacer un proceso, que el tratamiento profesional consta en 4 ejes. Primero, trabajar la desintoxicación en la persona cuando ya son casos más severos. ¿Eso nomás psiquiátrico o también psicológico? Se aborda primero psiquiátrico, porque es basado en medicamentos. Pero usted diría que primero vengan con el psicólogo, se le evalúe y luego se pase al psiquiatra, ¿verdad? Sí, o viceversa, también Ok. él está capacitado. Entonces estoy hablando cuando ya es un tratamiento profesional en unidades de internamiento. Bueno, se tiene que, dependiendo del diagnóstico, Ujú. recurrir primero a una desintoxicación, ¿sí? Que se dé una desintoxicación. Otro de los ejes es trabajar la deshabituación, que se vaya retirando el consumo psicológico. Entonces vean que en todos los campos tenemos que trabajar psiquiatra y psicólogo y trabajador social también. Em, Tercer eje, está el, también el que se haga una reinserción social en la persona. Y por ahí se me está pasando otro, bueno, pues es que reciba el apoyo. Yo creo que en la familia no es. Ujú. Porque a mí se me hace muy interesante lo que me dice. En los 4 ejes, la farmacología, obviamente, am, la psicoterapia. En la psicoterapia, me corrige si Sí, hay está algo que bien. no está correcto. En la psicoterapia trabajamos, pues hacemos una evaluación, un diagnóstico, tenemos que ver cuáles son los vacíos de la persona que está llenando con esa sustancia. Déjeme comentarle también que se me hizo muy interesante lo que mencionó. Hay gente que consume esporádico y no es adicto. Porque de repente existe como el mito de si consumes, no estoy invitando a nadie que consuma, pero si consumes, ya eres adicto. Una vez, hay gente que ha consumido de manera recreativa algunas veces, o que de joven probaron el cigarro, o que de joven probaron tanto alcohol, pero ¿quién se engancha? O sea, se enganchan los que traen un vacío. O sea, no es que tú te tomas una copa y te vas a enganchar y te vas a agarrar tomando copas de alcohol. No. Primero es en la edad, hay muchos factores. En la edad en que se empieza a consumir, pues la vulnerabilidad, por ejemplo, los adolescentes todavía su cerebro no está completamente desarrollado, hay muchos factores. Pero es quien se queda enganchado. Y luego la familia, también importantísimo. A veces dices, bueno, pues yo no tengo familia, nomás tengo a mi mamá, nomás tengo una persona en mi familia, es suficiente. Es más, tengo a mi esposa, mi familia vive lejos, es suficiente. O sea, ¿quién es tu familia para ti? Porque la familia tiene que ser un grupo de contención, o sea, de apoyo. Tienen que ser personas de apoyo para que pueda esta persona pedir ayuda, hablar cuando se siente mal y no nada más estar siendo criticado, sino estar siendo sostenido. Y la fuerza de voluntad, o sea, si el paciente no quiere trabajar, no hay manera. O sea, por más que lo internen, o lo lleven a tratamiento, De hecho, me ha tocado pacientes eh, que vienen por adicciones y si no quieren la opción, o sea, si ellos no quieren, la otra opción sería un internamiento en una clínica, pero pues no va a funcionar porque la persona vuelve caer. Es tu motivación. A veces hay que esperar que las personas lleguen al límite, no de las drogas, pero en una crisis en su vida para que digan qué estoy haciendo, ¿no? ¿Qué opina usted de eso? Sí, sí, las personas más propensas a caer, hay personas que pueden consumir ocasionalmente, socialmente, y que pueden no quedar atrapadas en el consumo, sino aquí tiene que ver mucho con los estilos de vida que tengan las personas. Si fue una persona donde vio muchos conflictos, pleitos, situaciones estresantes en la familia, entonces eso es los niveles de ansiedad, la depresión, que son los que van a inhibir los recaptadores de serotonina, y no va a haber suficientes niveles de dopamina. Entonces, al experimentar los jóvenes con la felicidad, entonces son los que son más presas fáciles.
es cierto que sí se tiene que trabajar mucho la parte psicológica, ¿sí? En psiquiatría llaman algo que es lo que es la patología dual o donde se presentan regularmente dos trastornos alternos. O comorbilidad psiquiátrica le llaman ellos, donde a veces dicen que fue primero la adicción u otro trastorno de depresión o ansiedad, y que muchas veces puede ser primero uno u otro, pero aquí es determinar cuál se presenta primero. ¿Por qué es importante, cuéntenos, determinar qué se presenta primero? Ok, porque vamos a decir que si una persona ya traía niveles de ansiedad y depresión y a veces se quiere trabajar la adicción como el síntoma, es más importante primero ir eliminando los síntomas, tanto por medio farmacológico, pero también como por medio de la psicología, de la psicoterapia, ayudarlos a que disminuyan los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, algún trastorno que ellos traigan, ¿sí? De la infancia o desde la adolescencia, y que entonces la adicción es solamente la consecuencia. Y entonces aquí muchas veces los profesionales de la salud tienen el problema de que se quiere quitar la adicción, pero primero se tienen que quitar toda la sintomatología que está presentando la persona, y entonces ya es cuando ya va a ir disminuyendo el trastorno que se tenga, ansiedad o depresión. Por ejemplo, ¿es diferente una persona que ya solo está consumiendo o una persona que empieza a consumir porque está ansioso? Por ejemplo, el alcohol. El alcohol es un depresor del sistema nervioso, el alcohol nos relaja, algunos malacopean, otros tienen buena tomada. El alcohol en algunas personas genera, me han contado pacientes, dicen, es que yo me desinhibo o no me atrevo a acercarme a una chica o una mujer y ahí me relajo y como que me siento en ambiente. O personas muy introvertidas. Dicen, ay, me siento como que no me encajo, pero tomo alcohol y como que ya me relajo, ¿verdad? Entonces, muchas veces esas consecuencias que tiene el consumo hace que nosotros nos quedemos atrapados y que diga, esto es lo que necesito para funcionar. Eso, o un día pesado, llego, tomo, me relajo, me siento bien. No estamos aquí criticando, creo yo, y no sé qué piense usted, a las personas que consumen a veces alcohol o que cada quien sabe sus decisiones, pero realmente estamos muy propensos a caer en problemas porque somos vulnerables. Si tenemos una crisis, yo conozco una persona, que no me mencionó su nombre, que fuma bastante, me dice, es que hace 2 años empecé a fumar y tiene 40 años porque tuve algunos problemas y no todo empieza en la juventud, también de repente empieza ya grande las personas a consumir, son los menos, creo yo. Pero sí es cierto que hay mucha ansiedad y mucha depresión y mucha tristeza y muchos vacíos. Realmente, y también hay adicciones a las compras, se me olvidó. Ahora que estoy pensando, hay adicciones a las compras, hay adicciones problemáticas. O sea, no es que las mujeres nos encanta comprar, ¿verdad? Y hay hombres que también, pero somos más las mujeres. Pero sí he conocido personas que tienen serios problemas de compras compulsivas, que tienen un estante ahí como los acumuladores compulsivos, ¿verdad? Entonces hay gente que es acumulada compulsiva y está llenando un vacío. La cosa es cómo se llenan los vacíos. Bueno, yo sí creo como usted que el tratamiento integral multidisciplinario es básico. No podemos, antes, hace muchos años, yo creo que como cuando usted y yo empezamos, usted tiene un poquito más de experiencia que yo, o bastante más. Yo llevo 26 años y usted 30 y algo, ¿verdad? En esta práctica psicológica. Pero antes había una dificultad, no sé si a usted le tocó al principio, como que los médicos y los psicólogos como que, no, ¿para qué vas al doctor? A tomar medicina, yo te curo todo, ¿no? Y el doctor, no, aquí con puro medicamento. Pero han pasado los años, ha habido tantas investigaciones, tantas avances en la ciencia, que ahora tenemos un trabajo multidisciplinario y eso tiene que ser así. Ahora, fíjese, ya se junta a veces hasta el nutriólogo ahí y el ejercicio y el psicólogo y el psiquiatra.
Y de hecho ahora cada vez más los pacientes comentan, ¿sabes qué? Voy al nutriólogo porque quiero hacer un cambio de vida y estoy yendo a caminar o a hacer ejercicio. A lo mejor no te entregas totalmente al ejercicio, pero estoy yendo a mi terapia, voy al psiquiatra. O sea, el trabajo multidisciplinario es el mejor. No todos, creo yo, necesitan el medicamento porque hay cosas que se pueden resolver sin él, pero cuando se necesita no hay que asustarte. Yo les digo, si de que tú consumas el alcohol o el wax o algo para sentirte bien, pues tómate un medicamento que te vas a sentir mucho mejor, igual o mucho mejor de bien, y vas a estar regulado por un médico que no te va a tener medicado toda la vida, porque esa es otra cosa, que la gente tiene miedo de medicarse toda la vida. A lo mejor no tiene miedo a las drogas, pero tiene miedo de medicarse toda la vida. Sí, sí, efectivamente. Primero, pues, como mencionaste al inicio de la persona que consume alcohol, pues muchas veces se presenta un problema psicológico, ¿sí? Que muchas veces falta de autoestima, no tienen el adecuado, las adecuadas herramientas para trabajar las habilidades psicosociales y entonces una droga, una sustancia le da la valentía o el no saber manejar los niveles de estrés o la tolerancia a la frustración. Entonces son las personas que empiezan y son presa más fácil de consumir. Entonces ahí es donde la psicología pues va a ayudarles a que desarrollen más sus habilidades psicosociales. Y regularmente, sí, es muy importante el que se tiene que trabajar interdisciplinariamente. Cuando ya surge y que vino a dar un boom a la ciencia, el que nosotros aquí tenemos que trabajar con terapias de cuarta generación, ¿sí? Terapias ya de cuarta generación. ¿Cuáles son esos, doctor? Sí, bueno, la primera, pues es la primera escuela psicoanalítica que se presenta. Después aparece la segunda escuela, que es denominada la conductual. La tercera, la escuela cognitivo-conductual. Y la cuarta escuela, que está basada en la evidencia científica y en el estudio de casos, aplicado a la con la parte cognitivo-conductual. ¿Sí? Entonces, pues ya ahorita se trabaja mucho con esto, ha avanzado mucho la ciencia y que viene a dar otro boom con el avance de las neurociencias, que es donde ya nos dice que un problema biológico puede desencadenar un problema psicológico y social, o un problema psicológico me va a generar un problema biológico y social, o el mismo miedo que estamos teniendo ante en la sociedad también me va a generar niveles de ansiedad, depresión y otros trastornos. Entonces, por eso es que se tiene que ver interdisciplinariamente, es la importancia, pero aquí es el que se le ayude a las personas a darle las herramientas adecuadas para que puedan afrontar la vida. Y esto es el desarrollo de habilidades psicosociales. Pues también en la psicología pues se tiene que trabajar, como has mencionado, los vacíos. Una droga va a llenar vacíos existenciales que pueda traer la persona, eventos traumáticos no resueltos en la infancia, en la adolescencia, y puede generar eso, y entonces es por eso importante el apoyarnos desde muchas corrientes y lo que el paciente necesite. Se ha hablado mucho y sí, ha sido muy efectiva la terapia cognitivo-conductual y que empieza con el modelo de Minnesota, que se inició en Minnesota y que se empezó con los problemas de alcoholismo y los trabajos de grupo y vieron que la parte cognitivo-conductual era muy efectiva, pero ahorita actualmente hay muchas terapias y no podemos decir nada más, es una de las más exitosas, pero se tiene que adaptar a lo que el paciente llegue a necesitar, ¿sí? Entonces, ahí está, por ejemplo, la logoterapia, que en los vacíos. Un poquito de logoterapia. Sí, en la logoterapia, es el que la persona encuentre un nuevo sentido a la vida. Y en las adicciones, pues vean que es muy importante también trabajar la parte de logoterapia, que su creador pues es Viktor Frankl, y él nos hablaba precisamente de que la persona pierde el sentido de vida
y es cuando caen en abismos, en las depresiones o en otros trastornos, y entonces hay que ayudar a través de la psicoterapia, psicoeducar, que la persona haga conciencia, motivarlo a que encuentre otra vez el sentido de vida. Mientras no encuentre el sentido de vida, ¿para qué vivir? La persona puede seguir atrapada en este problema, ¿sí? Y entonces, pues vean que tenemos que apoyarnos de muchas corrientes, la terapia gestal, la terapia familiar sistémica, la misma logoterapia, la tanatología, que tenemos que trabajar también Porque, los procesos de duelos porque porque hay pérdidas. la tanatología no nada más, quiero aclarar aquí, no nada más es cuando alguien muere. Exacto. Son las pérdidas de trabajo, pérdidas de tipo de vida, de salud, en fin. Sí, sí, y entonces el ser humano estamos teniendo pérdidas todos los días, Sí. desde pérdidas pequeñas hasta pérdidas más graves, estamos perdiendo la salud también, entonces tenemos que estar conscientes de que con el paso del tiempo vamos perdiendo salud. A veces perdemos nuestra autonomía, nuestra independencia, perdí mi autoestima, Mi economía. ¿sí? Entonces, todo eso es lo que se tiene que trabajamos también los tanatólogos, en que la persona pueda aceptar y asimilar las diferentes etapas del duelo. Entonces, ahorita, pues hay muchas personas que dicen, no, pues yo me apoyo más en este tipo de terapia. Más bien, más que la terapia, la persona se tenga que adaptar a la terapia. Nosotros tenemos que adaptar la terapia a cada persona. Y si él necesita de logoterapia, de tanatología, de gestal, de terapia cognitivo-conductual, de el mindfulness, y en la que olvidé también comentarles que soy hipnoterapeuta y manejo la hipnosis ericksoniana Ericksoniana. y también la programación Neurolingüística. neurolingüística, ¿sí? Fíjese, qué importante todo esto que nos platica, doctor, porque yo creo que muchas personas se sienten vacías o que algo les falta, se enfocan hasta gastan dinero en cosas, pues en sus adicciones y no se llenan y piensan, ¿qué tengo que hacer? Me siento solo, desesperanzado, no estoy avanzando. ¿Qué tengo que hacer? Pues buscar ayuda. Buscar ayuda porque en realidad es una inversión para tu salud. Es una inversión para tu salud. Es como si te vas a comprar un vestido, no que te lo debes de comprar, pero si te vas a comprar un vestido para verte bonita, pero no te sientes bonita, primero tienes que sentirte bonita y después comprarte el vestido, porque tiene que encajar lo que estás pensando con lo que vas a hacer. Sí, estoy de acuerdo con usted con la terapia cognitiva conductual. De hecho, como no sé si vio que había como fases. De repente como el psicoanálisis y luego la gestal anda muy de moda y luego todo el mundo estudia gestal y luego de repente llega la cognitiva conductual y hay pacientes que incluso llegan, oiga, ¿usted da cognitiva conductual? Porque han investigado y saben que es muy buena, pero no es que nada más existan esas. O sea, existen la racional emotiva, que es como como pienso y siento. Hay la terapia regresiva reconstructiva, que es, yo tengo especialidad en terapia regresiva reconstructiva, es sanar el trauma. Terapia narrativa, que Terapia es narrativa. trabajar sobre el constructivismo, generar Ajá. otras nuevas realidades en la persona. Hay tantas cosas que hacer. La psicología ha avanzado tanto, así como ven ustedes la medicina, la ciencia, el desarrollo de medicamentos, cosas muy avanzadas. La psicología también tiene cosas muy avanzadas. Platíqueme cómo entra aquí el tratamiento, cómo es en general un tratamiento de adicción. Bueno, lo primero es generar la conciencia de salud de enfermedad en la persona, porque si no acepta que hay un problema, Ujú, no se va a dar para el cambio. Regularmente, cuando se trabaja en las adicciones, bueno, es muy importante trabajar una entrevista motivacional para generar una adherencia terapéutica, un enganche con la persona, estar trabajando en generarle que hay primero una enfermedad, ¿sí? ujú. Em,
También es importante el trabajar con el modelo transteórico de Di Clemente y de Prochaska, en el que nos habla de las etapas del cambio. Y ahí nosotros ilustrar al paciente y que él se vaya visualizando en qué etapa va y que, bueno, esto abarca estos estadios. Primero, cuando aparece la precontemplación, ¿sí? Que es, Ujú. será bueno cambiar, a lo mejor es cierto lo que me están diciendo mis padres, mi esposa, mis compañeros. Después ya aparece la contemplación, donde ya ellos están más decididos a tomar un tratamiento. Ese es para irlos adheriendo al tratamiento terapéutico. Después de eso, pues viene ya la determinación, en donde ya ellos empiezan a decir, sí, ya voy a ir, si es cierto, tengo un problema, estoy afectando a mi familia, porque tenemos que estar conscientes de que cuando hay un enfermo en casa, está enfermo toda la familia, se enferma. Y esa Explíqueme es eso. la codependencia. Después, aparece, bueno, pues las acciones que ya la persona va encaminada y es donde los especialistas pues los vamos guiando, qué acciones ir tomando, qué acciones ir llevando a cabo. Y después vienen los planes de acción, viene la prevención de recaídas, explicarles a los padres también, ahorita esto es otro tema, hablar de los padres, explicarles a los padres que la prevención de recaída es parte del proceso y que no se debe de ver como un fracaso, sino como una etapa en la que ellos regularmente van a entrar, ¿sí? O pueden entrar y ya el mantenimiento donde ellos se tengan que establecer. Entonces, el primer paso es el acudir a un centro, ya sea alguna institución de salud pública o en las partes, por ejemplo, que ofrecemos aquí nosotros en CEDICER, pues son los tratamientos privados y más personalizados. Entonces, se tiene que hacer primero su entrevista. En base a eso, también en alterno se puede trabajar con los padres en sensibilizarlos, en que ellos sepan también, tengan el conocimiento de qué es la adicción, explicarle también estos pasos a ellos y que vean también cómo van evolucionando ellos, ¿sí? Hacia el cambio, que es el trabajar con el círculo o la rueda del cambio de estos autores, de Clemente y de Prochaska. Entonces, después de eso, bueno, es importante el que se realice pues una historia clínica para ver eventos traumáticos, eventos desencadenantes, detonadores que pudieron haber generado el que la persona haya entrado en la adicción, ver el tipo de adicción que tiene, basado en la frecuencia, en el consumo, en la gravedad, si son drogas duras, si son drogas blandas. ¿Drogas duras y blandas? Cuando se habla de drogas blandas, son otras drogas, por ejemplo, como la marihuana, el alcohol, el tabaco. em, y las drogas duras, pues ya son aquellas que van a afectar más impactantes, la heroína, el fentanilo que está de moda, la metanfetamina, Cristal. sí, el cristal, que es lo que son drogas duras porque generan una dependencia más rápida en pocos consumos, ¿sí? Entonces a eso se refiere. Sí, porque es Preparar, importante aclarar para las personas que nos están viendo. sí, claro. Y en los padres, para ir llevando los alternos, que ellos trabajen con grupos de padres, con grupos de autoayuda, grupos de contención, grupos especializados en el manejo de intervención en crisis, ¿sí? Y también explicarles lo que es la adicción a los padres, pero también es muy importante que hay una conducta a veces en la persona consumidora, que ya no se usa el término adicto, sino que para que no se vea discriminativo, pues han adoptado a la persona consumidora, el que no se sientan culpables los padres, porque la culpa es uno de las emociones que los ancla y no permiten ellos el cambio, ¿sí?
Entonces, explicarles, bueno, pues que hay muchos factores, la sociedad, los amigos, en qué trabajar ellos, pero sí quitarles a ellos la culpa, y a la vez al quitarles la culpa, dejamos de permitir que la persona consumidora ejerza manipulación, porque es una característica, la mitomanía, la manipulación, para lograr ellos muchas veces continuar en el consumo. Ya dependiendo, una vez que se hizo el diagnóstico y que ya se tiene el diagnóstico, que puede haber ser nada más a veces una abstinencia, puede ser una dependencia física, una dependencia psicológica. Entonces ahí es importante el tratamiento médico psiquiátrico, en donde nos va a ayudar para establecerlo o quitar la sintomatología que está generando el consumo, ¿sí? Porque por eso se consume, y dependiendo del tipo de droga, puede ser la enfermedad. ¿Por qué? Porque se usa como un complemento o un suplemento, ¿sí? Se usa como un suplemento de los vacíos, de las tristezas. Siempre hay un cuadrito, aquí no se los puedo mostrar, pero es un cuadrito que habla la terapia cognitiva conductual, donde dice situación, lo primero, situación, ¿qué está pasando? Pensamiento, ¿qué estoy pensando? Sentimiento, ¿qué siento? El ABC de Albert ¿Sí? Ellis. Ujú. Y conducta. Y la conducta, pues lo que hice, ¿no? Entonces, bueno, sentimiento, pensamiento, ay, necesito algo, me siento ansiosa. Pensamiento, situación, pensamiento, el segundo paso, ay, voy a consumir, porque necesito una recompensa ahorita, ¿verdad? Y luego me siento ansiosa, me siento o motivada también puede ser, y luego consumo. Pero aquí es donde la gente dice, ok, entiendo el proceso, pero hay una parte muy importante cuando le agregamos consecuencias a corto plazo y consecuencias a largo plazo. Siempre que les digo, pongan consecuencias a corto plazo, ¿qué sentiste? No, pues me sentí bien, me sentí alegre o me sentí relajado o me sentí triste a corto plazo, porque las drogas, todas las adicciones tienen una recompensa, o sea, una recompensa a corto plazo, porque eso es lo que mantiene la conducta. La conducta se mantiene porque se está obteniendo algo. O sea, nosotros no hacemos conducta si no obtenemos nada. Entonces está obteniendo algo, pero luego escribimos otra parte en el papelito, en el cuadro que le hacemos a los pacientes, y consecuencia a largo plazo, no sé, 2 meses, una semana. Ah, canijo, sí, sí está difícil, ¿verdad? Porque pierdo el trabajo, ya tomo todos los días, tengo problemas con mi familia, y en drogas duras, pues el corto plazo llega más pronto, ¿verdad? Pero ¿cuál es mi consecuencia a largo plazo? Digo, el largo plazo llega más pronto. ¿Cuál es mi consecuencia a largo plazo? Eso es muy importante. Siempre que tú estés llevando una conducta adictiva y estés disfrutando y dices, es ocasional, piensa en tu largo plazo. Si eso es útil para ti, a largo plazo, ¿dónde vas a estar? Claro. ¿Qué vas a perder? Entonces, eso es muy importante observar en las personas. ¿A dónde vas a llegar? Si no es que ya muchos llegan cuando ya llegaron a largo plazo, porque muchas personas no vienen preventivo a psicología, estará usted de acuerdo conmigo, vienen como para ya trabajar el problema, aunque ahora últimamente no sé qué experiencia tenga usted, pero a mí me ha tocado mucho como preventivo. O sea, que vienen parejas de novios, por ejemplo, que se van a casar, que tienen dos conflictos, vienen personas que están iniciando con ansiedad. Antes no había esa cultura. O sea, antes era cuando estabas ya tirado en la cama y no te podías levantar, era como lo último. Y ahora sí la gente trata de prevenir. Sí, ha habido mayor apertura, más información, acerca de la importancia de la psicoterapia. Entonces, pues eso ayuda a prevenir muchos problemas. Entonces, sí, hay que también ayudar a los padres. Los padres también vean por eso la importancia de las terapias familiares, en donde se tiene que involucrar a los padres. ¿Y si uno de los dos padres no quiere venir, doctor? Ujú. Se puede trabajar con alguno de los padres, ¿sí? O con un pariente Sí, cercano sí, un que viva pariente ahí en casa. cercano. O si no, pues bueno, tenemos que trabajar con los recursos que, Que que tenemos. tengamos, ¿sí? Y pero sí es muy importante el generar la conciencia de salud de enfermedad,
en el paciente, ¿sí? Entonces, sí, volvemos a retomar, ¿verdad? La importancia que tiene el trabajo multidisciplinario y que ahí ya los planes de tratamiento, después de que se hizo el diagnóstico, claro que está primero la parte preventiva. Em, Después de que se hace el diagnóstico, entonces ya está el tratamiento y que muchas veces es en la persona que tiene consumo de adicción, pues hay una depresión y ansiedad regularmente, ¿sí? En ellos. Porque también como la cruda del alcohol sienten culpa. Ujú. Sí, 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 se presenta. Entonces, presentan ansiedad y depresión y ya en base a eso, pues también se les tiene que ayudar el trabajo en grupos, es muy importante para ellos, ¿sí? Que vuelvan a socializar y que vuelvan a estar aprendiendo el manejo de habilidades psicosociales y que eso es lo que los va a ayudar. Los padres, pues también es muy importante, hablaba yo de que no se sientan culpables, de primero estar conscientes de que hay una enfermedad, que hay no es fácil, es complejo el problema, pero que sí se puede salir adelante, el establecer relaciones afectivas en casa, el manejar límites, eso no se tiene que perder nunca, el establecimiento de los límites, cuidar las jerarquías, en la familia y motivar a la persona, pero es muy importante también la reinserción social y la rehabilitación, que era otro de los ejes que me faltó, la rehabilitación y luego viene la reinserción Presión social. social, volverlo a integrar a la sociedad, ¿sí? Entonces es muy complejo hablar, sí, de adicciones. A veces lo estamos encasillando, sí, porque está involucrado el cerebro y como una enfermedad. Pero ya ahorita se está trabajando actualmente, se han roto varios paradigmas, o sea, nuevas formas de afrontar las adicciones. Primero, se vio desde el modelo ético-jurídico. Y cuando una persona está hablando de leyes, entonces sabemos que está hablando o viendo las adicciones desde ese modelo, ¿sí? Ujú. Desde el modelo ético-jurídico, donde es intolerable, es malo para la sociedad, hay que castigarlos, hay que perseguirlos. Después evoluciona y aparece el modelo médico sanitario, en donde ya aquí la adicción es vista como una enfermedad, ¿sí? Es vista como una enfermedad. Después de eso aparece otro modelo que es ya el modelo psicológico, el modelo social, el modelo psicosocial, en donde en el psicológico se decía la adicción es producto de problemas psicológicos que enfrenta la persona. El modelo social, en donde se culpaba a la sociedad por falta de oportunidades o parques recreativos, se culpaba a la sociedad. Pero entonces ahora la adicción tiene que verse desde un modelo preventivo, prevención, tratamiento multidisciplinario de las adicciones, porque todo influye, ¿sí? Todo influye holísticamente como un todo, entonces se tiene que abordar desde una manera compleja, verlo desde su complejidad. Entonces sí es un problema difícil y que los padres pues también tienen que estar preparados y ellos también tienen que estar apoyando a sus familiares o a sus hijos. Tengo una pregunta de algo que platicamos hace ratito y que a muchas personas seguramente les hace ruido, donde usted dice las recaídas. Entonces, muchas personas creen que cuando están en tratamiento, sus familiares, su esposo, su esposa, sus hijos, ya, o sea, ya, con eso tiene, va para adelante. Y la verdad es que muchas veces hay micro recaídas o recaídas en el proceso de sanar toda esa adicción. Sí. Entonces, si nosotros nos
nos quedamos así como que, ay, nos agüitamos por la recaída. Sí nos agüitamos, pero decimos, no, es que ya no funcionó, es que esto no sirve. No, es parte del proceso. O sea, no es como que les vamos a decir, ay, si ten 5 o 6 recaídas, no te preocupes. No, no, no. Pero las recaídas es parte del proceso. Y las personas que no tienen una adicción no entienden eso. O que no más que no tienen una adicción, que no han trabajado la adicción. No entienden que hay un proceso de recaídas donde a veces, por más que se quieran, no se pueden evitar, pero son solo pasos como ir desensibilizando sistemáticamente. Sí. Sí, con respecto a eso, ya hubo un cambio en las mismas normas de salud. Antes había un paradigma que se llamaba paradigma de la totalidad, en el que se decía que la adicción era vista, si volviste a consumir, no has cambiado, ¿sí? Entonces era un paradigma muy fuerte y muy que generaba más recaídas, porque la persona al decir, ya volví a consumir o tengo 2 o 3 consumos, entonces ya volví a recaer. Entonces, ahorita este paradigma se ha cambiado en el que la persona puede tener cambios desde cambiar de una droga dura a una droga blanda o del hecho de no subir a otras drogas más fuertes. El hecho de permanecer estable en el consumo también es parte de un cambio porque viene una dependencia y que los hace que vayan entrando otras drogas o combinando otras sustancias. Entonces, ya es más amplio este paradigma del cambio, ¿sí? Y que viene a ayudar a las personas. Sí, referente a las recaídas en la experiencia, y tenemos que aceptarlo, es una realidad. Regularmente cuando los pacientes son internados, em, una estadística muy alta es que vuelven a consumir. Se vuelve a presentar un consumo y en la mayoría, en muchas ocasiones, se retira. Pero vuelven a consumir. Y entonces aquí, ¿cómo hay que ayudarlos? En quitarles esa carga pesada que es la recaída, que es como una losa, una piedra, explicarles que hay etapas o procesos y que uno de ellos es lo que se llama desliz. El desliz, el resbalón y la recaída. Ahí es donde se van a enfocar esos 3 pasos y ya nosotros poder explicarle, mira, es cierto que consumiste, pero ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que te llevó ¿Fue a un esto? desliz? ¿Fue un resbalón o fue una recaída? Exacto. Y ya les explicamos, porque el término recaída en su totalidad significa volver a empezar. Tuviste la curva a la meta, a donde tienes que llegar, y es volver a empezar. Y no es volver a empezar, porque ya Porque ya ellos ya llevan un llevan cambios, avance. llevan Llevan un avances. avance. Sí, a veces hay avances en la familia, hay cambios que a veces no estamos visualizando. Entonces antes por eso era un paradigma muy totalitario, muy determinante y que es parte del proceso. Avanzar 2 pasos y a veces se regresan 1. Avanzan 3, se regresan 1. Avanzan 4, ya no se regresan. Entonces, por eso se llama proceso, porque es un proceso, un avance continuo hacia un objetivo. Sí, yo a veces también les comento, es un avance progresivo y que tú hayas dado, de hecho, les camino aquí y doy pasos y les digo, mira dónde estoy, avancé tanto y me regresé acá, pero te regresas acá, no te regresas hasta el último. Entonces, vuelves a avanzar y a lo mejor te regresas un poquito más hasta que ya estás totalmente condicionado, acostumbrado, motivado para realmente salir del consumo. Es bien importante este tema porque yo creo que ahorita la tecnología, la accesibilidad a las drogas, antes drogarse era muy caro, ahora creo que con 20 pesos compran marihuana o no sé, ¿verdad? Entonces, ahora el acceso que tienen los jóvenes, por ejemplo, a las drogas en las escuelas, en los bares, por ejemplo, muchas personas que consumen cocaína, les gusta tomar y luego consumir cocaína para que se les baje la borrachera, por así decirlo, y poder seguir tomando, aguantar 2, 3 días tomando.
Entonces yo tengo una persona que me cuenta, dice, es que yo no consumo cocaína más que cuando tomo. O sea, yo la necesito para tomar. Y van como haciendo también alianzas entre drogas, ¿no? Una persona también una vez me platicaba, yo no, ya no fumo, ya no quiero fumar porque cuando fumo me dan ganas de ir a jugar al casino. Entonces, o cuando fumo me dan ganas de tomar. Entonces, que asocian ciertas adicciones. También hay combinaciones de las adicciones. Sí, efectivamente, en cualquier parte puede estar el problema de las adicciones. Nosotros quisiéramos que nuestros hijos estuvieran en una burbuja aparte, pero es imposible. Entonces, sí, donde quiera les van a ofrecer sustancias, pero aquí es donde las herramientas que tengamos los padres y que es, por ejemplo, fomentar mucho la comunicación en casa, la escucha activa con ellos, la escucha reflexiva con los hijos, la psicoeducación que les podamos estar ofreciendo. Entonces, sí es muy importante también la primer medio de contención que es la familia. Entonces, por eso la importancia de que tengamos que trabajar en terapias familiares. Segundo medio de contención, pues son la escuela y que entonces ahí también hay que enseñar a los jóvenes a que tengan más habilidades ellos en sus habilidades y en su psicológicas, que tengan autoestima, que tengan asertividad, que tengan mayor tolerancia ante la frustración, que cómo manejar los niveles de estrés. Entonces, si ellos están provistos de más herramientas, van a ser presa menos fácil para caer en el consumo, ¿sí? Y lo que comentabas ahorita también rapidito, sí, y por ejemplo a veces que se presentan el consumo de dos sustancias, se O tiene que más. ver, o más, tenemos que ver cuál es la sustancia que está reactivando. Diríamos, la cocaína, en el consumo de alcohol y cocaína, diríamos la cocaína es una droga más fuerte, pero entonces que si no consume alcohol la persona, no se reactiva la otra. Entonces, tendríamos que, claro que las dos se tienen que abordar, pero sería más importante en los detonadores o los reactivadores que generan el consumo. Doctor, ¿cómo usted ve? Vamos a hablar un poquito aquí de la ansiedad y la depresión en las adicciones. ¿Es un inicio para las adicciones? ¿Es una consecuencia de las adicciones? ¿Es intermedio? ¿Qué sucede con la depresión y la ansiedad? Ujú. Se puede dar todo, ¿sí? Si lo vemos también desde el punto de vista de las neurociencias, todo se puede dar. Pero nosotros en la psicología, pues sí nos enfocamos en qué es lo que está detonando la ansiedad y la depresión, ¿sí? Entonces, em, hablamos que es muy importante la ansiedad y la depresión. ¿Cómo se generan estos trastornos? Regularmente, bueno, hablabas ahorita de pérdidas, de vacíos. Sí, empieza muchas veces desde ahí, pero también es cuando el ser humano está expuesto a factores muy estresantes o factores de riesgo fuertes y que entonces también ahí tenemos que trabajar con factores protectores y los factores de riesgo para evitar o rescatarlos del problema de las adicciones. Una depresión y la ansiedad, la psiquiatría actualmente le llama el binomio inseparable. Regularmente cuando hay un trastorno de estos, aparece el otro. Y uno más grande, otro menos, o en otras ocasiones viceversa, pero siempre se presentan juntos. Por eso le llaman el binomio inseparable, que es la ansiedad y la depresión. Regularmente se presenta personas que viven en situaciones muy estresantes, en donde están generando algunas sustancias llamadas catecolaminas que vienen a ser todos los neuroestresores, como la adrenalina, la noradrenalina, la epinefrina, la norepinefrina, la acetilcolina.
todos estos que el cerebro primitivo fue diseñado para el ataque o la huida. Pero cuando a veces tenemos problemas que no sabemos manejar y entonces estamos segregando mucho cortisol, que es veneno y que van a matar los recaptadores de serotonina y que estos a su vez no van a ayudar en la generación de más serotonina o niveles de dopamina, que es la felicidad en automático que la persona experimenta. Entonces, ya desde ahí se presentan cuando hay corajes muy arraigados, que la depresión se basa mucho en la primer síntoma es personas que están muy enojadas o han vivido muy enojadas, se acaban sus recaptadores de serotonina, sus niveles de dopamina bajan y entonces no tienen problemas de anedonia o alexitimia, que es la capacidad de ser felices, y es los que los lleva al consumo de sustancias que buscan felicidad. Fíjese que me parece muy interesante que mencione esto, porque cuando le mencionan a una persona, estás deprimida porque estás enojada, una de las razones, o estás enojado, dicen, no, una cosa es estar enojado y otra es estar deprimido. No, generalmente detrás de la depresión hay un enojo. Enojo a la injusticia, que no fuiste bien tratado, a que te he maltratado, a las heridas de la infancia, abusos. Estoy frustrado o frustrada, estoy enojada y termino deprimida. Pero también otra cosa que quería comentar para complementar lo que usted dijo, el estrés, por ejemplo, eso es lo que hablaba de la huida y el ataque, todo lo que generamos, la adrenalina y todo eso, y luego el cortisol y todo, después del cortisol, porque nosotros estábamos preparados antes para atacar y huir, cazar y huir. Y sí, pues el cuerpo funciona. Por ejemplo, nosotros tenemos un accidente o algo, necesitamos adrenalina y todo eso y lo sacamos. Pero ¿qué pasa en la sociedad de hoy? En la sociedad de hoy yo me estreso y me quedo sentada y no saco. O sea, no huyo, no ataco, no es para que ataquen ni que huyan, pero mi cuerpo no se mueve. Sí. ¿Sí me explico? Entonces no hay dónde sacar ese estrés. Sí, ahí es donde entra la parte psicoeducativa de las terapias, también poder ayudar o ilustrar a la persona. Cuando se forma el cerebro primitivo, se divide en 3 áreas, que es lo que llaman el cerebro reptiliano, hasta donde fue una parte de la evolución. La otra parte donde está el mesencéfalo o cerebro medio, el sistema de las emociones, el sistema límbico. Y el último avance, que es ya donde se da la corteza cerebral y la aparición de los lóbulos frontales. Pero entonces, al hablar de ansiedad, la ansiedad está más proyectada hacia el futuro, ¿sí? Hay gente que les diagnosticamos ansiedad y dice, no tengo ansiedad, estoy preocupado. Es una ansiedad. Estoy preocupado por algo que pueda pasar. O ando estresado. Sí, la ansiedad está más enfocada hacia el futuro. La depresión está más enfocada hacia el pasado. Uh-huh. En la ansiedad pues aparece pues mucha angustia, preocupaciones. En la depresión hablábamos que uno de los componentes, claro que está la tristeza, la frustración, el enojo, la somatización de síntomas psicosomáticos, culpa, vacíos, todo eso. Pero entonces vean cómo, para explicarlo más fácil, en la depresión la persona ha vivido con corajes crónicos y que llega a tanta fuerza que está oprimiendo, está generando muchos químicos o neurotransmisores químicos que entonces se desgastan los niveles de serotonina. No va a haber felicidad. Pero, ¿qué pasa en la otra parte? Que tanto cortisol que está generando el organismo no genera lo que es niveles de dopamina. Pero en el coraje, vean cómo la persona ha vivido enojada, frustrada. A veces dicen, no estoy deprimido, estoy frustrado. Pero son familiares las emociones. Estoy molesto, estoy enojado.
estoy desilusionado, estoy, eh, sí, desilusionado de cierta persona, pues hay cierto grado de una emoción negativa. Entonces, ¿qué pasa? Al estar tan tensa la persona, llega un momento en que de ahí viene el término depresión, ¿sí? Se deprime, se desinfla, como si fuera una pelota. Ujú. Esa es la depresión, ¿sí? Y y que anteriormente, bueno, el término se llamó melancolía. Se Ajá. llamó melancolía y que, pero ya después, a mediados del siglo, 15, por ahí más o menos, es cuando ya, se adopta el término de depresión. Pero la depresión es que, en otras palabras, me acabé la fuerza de estar tenso, estresado, con miedo, angustiado, enojado. Y entonces, esa es la depresión explicada, tan Que literalmente y sencillamente. se va a escuchar extraño, pero qué bonito lo explicó. Digo, es extraño porque no estamos hablando de algo bonito, la depresión, Claro. pero qué bonito lo explicó. Me encantó su explicación. Creo que esto puede quedarle muy claro a las personas que están padeciendo esto y conectándolo con lo que hablamos de las adicciones. Imagínese esta situación y encontrar algo que me hace sentir placer. Obviamente, vamos ahí. Estamos totalmente entregados, así, Sí. con las manos abiertas, a recibir eso. Si me permites explicar también esta parte, qué hacer, como ahorita que decías, decíamos que el cerebro, eh, por todos los avances tecnológicos, los grandes cambios, el estudio de las neurociencias, de muchas cosas, se ha, comprobado que no ha evolucionado alguna parte llamada amígdala en el sistema límbico, el hipocampo, el tálamo, otras funciones que van, la corteza del cíngulo, que van muy relacionadas con, con las emociones. Entonces, no estamos preparados. Antes era ataque, huida Ujú. o supervivencia. Y entonces ahora, los jóvenes, nosotros estamos preocupados. Voy a reprobar el examen. Eso no es de vida o muerte. El cerebro no está programado para eso porque no me voy a morir. No tengo para pagar la luz. Bueno, esperaré la quincena, la semana, la mesada. Entonces, no es de vida o muerte. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que tenemos que tener otra preparación en que ese tipo de problemas no los va a resolver, ¿sí? Y el cerebro, y que entonces, pero tengo que desarrollar habilidades psicosociales, ¿sí? Habilidades psicosociales, porque entonces me estoy consumiendo. Y son las personas que están muy preocupadas, nos preocupamos de todo, de que si va a llover, que va a nevar, que todo eso, pero esas no son situaciones de vida o muerte. Entonces, el cerebro se quedó acostumbrado a resolver situaciones emergentes de vida o muerte, y en las crisis de ansiedad el cerebro entra en alerta y es cuando se presentan las crisis, los ataques de pánico, las agorafobias, las fobias sociales, otro tipo de problemas. Pero entonces tenemos que trabajar en concientizarnos en esa parte de que es vida o muerte o que es un problema existencial. Sí, y fíjese que esto nos ayuda mucho para unir toda la información que nos ha compartido este día, porque si estamos en una situación así, obviamente vamos a estar más propensos a una adicción. Nos vamos a relajar o compensar con una adicción. Y porque le digo, antes pensábamos que nomás era la cocaína, una adicción, que nomás era esto. No, ahora hay adicciones a muchas cosas. Entonces buscamos placer en lugar de buscar el por qué me está sucediendo esto. Y hay dos formas de hacerlo. Es buscando en el pasado, o sea, ¿qué me genera a mí? Que no todo el pasado lo puedo encontrar exactamente igual, porque es mi percepción del pasado. Pero es qué me generó a mí esto o cómo lo resuelvo ahorita. Serían dos formas de verlo, ¿no? O sea, ahorita qué puedo hacer en el momento y luego, ¿de dónde viene esto? Porque comprender la historia
muchas veces es básico para entender qué me está pasando. Doctor, pues ya para terminar, quisiera que nos diera algún consejo a todo el público que nos ve y nos escucha, que nos diera algún consejo, un resumen de esto que hablamos y qué consejo les puede dar a las familias o a las personas que están atravesando esta situación. Bueno, pues primero la parte preventiva, ¿verdad? Hay que prevenir desde la familia y donde haya mejor comunicación entre los padres e hijos, que los hijos puedan externalizar sus emociones, el que desarrollen la escucha activa a los padres, la escucha reflexiva, las muestras afectivas y el motivar mucho a sus hijos y tener relaciones sanas. Esa es la manera preventiva y ya en caso de estar en un problema de adicciones, acercarse a un profesional de la salud, a un especialista que trabaje las adicciones y que los padres también actualmente tienen que tener algún conocimiento de qué son las adicciones para poder prevenirla y poder ayudar a nuestros hijos. Pero una familia sana va a dar hijos sanos a la sociedad. Entonces es importante que nos preguntemos qué clase de hijos le quiero dar al mundo o qué le voy a dejar al mundo. Exactamente. Pues muchas gracias, doctor. Ha sido muy gratificante tenerlo aquí. Usted sabe el cariño que le tengo y el respeto y admiración que le tengo. Es una persona muy preparada. Y bueno, pues si ustedes necesitan contactar al doctor Macedo, está aquí con nosotros en Cedicer. Y pues nada más, dejarle la invitación abierta porque tenemos un sinfín de temas que platicar. Okay. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio, el podcast de Mónica.